Muy bien, yo quiero hablar sobre esto que es muy importante. Cosas que Dios quiere revelar. Hay cosas que Dios quiere revelar y una de las cosas que Dios quiere revelar es la obra de Cristo en nuestra vida. Y de eso quiero hablar en esta noche. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así, 9, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son las cosas que Dios quiere revelarnos? Ese es el tema en esta noche. ¿Cuáles son? Son aquellas cosas que el razonamiento humano no puede alcanzar, porque simplemente se revela, donde no juega un gran papel o un papel muy importante el razonamiento humano. Lo que es más, a Dios no le interesa el razonamiento humano. Por eso es que dio un plan para salvar al ser humano, para que el hombre pudiera tener la oportunidad de ser salvo, de conocer, de entender a su Dios. Entonces todo lo que razone no le sirve para nada, ni a él ni a Dios. Quizás a lo mejor te sirva a vos cuando vos empezás a relacionarte con la Biblia, con la palabra de Dios y empiezas a entender y tu raciocinio empiece a guiarse por la palabra de Dios. Pero en definitiva, lo espiritual es por revelación y no por razonamiento. Lo espiritual es por revelación y no por razonamiento. Y solamente se revela aquellas cosas cuando empezamos a aprender a amar a Dios. Es ahí cuando nosotros empezamos a ser revelados por el Espíritu Santo. Amar a Dios para el hombre no es fácil. La Biblia dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. No podemos, bajo ningún punto de vista, decir yo amo a Dios sin haber experimentado su amor. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el Señor y a abrirnos a Él, empezamos a experimentar su amor. Cuando uno empieza a experimentar su amor, ahí empieza a comprender la obra de Cristo. Hasta ese momento no la comprende, no la entiende. Para él es locura. Es locura lo que estamos haciendo. Es locura danzar. Es locura alabar. Es locura orar. Es locura. Es fanatismo religioso. No las entiende. Pero Él la quiere revelar a través de su Espíritu. Y para eso necesita que tú te abras. Donde la fe es la única línea de conexión que el razonamiento humano no puede alcanzar. Por eso que Jesús se atribuye y dice que Él es el autor y consumador de la fe, porque es la única línea en la cual, ¿no es cierto?, nos conectamos entre el mundo físico material y el mundo espiritual. En el campo de la percepción, tanto el oír como el ver, percibimos a través de la revelación, no del entendimiento.
Vos ves y oís por revelación. Porque algo se te reveló, lo estás viendo. Porque un sonido, ¿no es cierto?, estalló, vos lo estás escuchando. Se reveló. Pero no por entendimiento. Pero si yo cierro mis ojos y mis oídos, nada me es revelado. Lo mismo sucede con el corazón. Cuando no nos abrimos al Señor, nada de lo espiritual nos es revelado. Porque hay una línea muy delgada entre lo que yo pienso y lo que Dios quiere manifestar. Y muchas veces se lo impedimos. Queremos que Dios nos cambie cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Sería muy cómodo y muy fácil, porque inclusive ni siquiera arrepentirnos necesitaríamos para cambiar. Total, Dios no puede cambiar. Inclusive, ¿para qué existiría la fe? No estoy filosofando la palabra, pero quiero que entienda que hay una razón específica que solo se entiende a través de la fe y la revelación de la palabra. Hay que aprender a abrirse al Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 11-12 dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero no quiere decir que vos no estudies la palabra. La palabra es una revelación. Pero hay cosas que tienen que ser reveladas. Y solamente a través de las circunstancias, así como Pablo recibió la revelación. Se le apareció Jesucristo, él iba camino a Damasco, iba a castigar a la iglesia, iba a matar a algunos cristianos, iba a perseguir la iglesia y ya la estaba persiguiendo. Y aquel varón que se llamaba Saulo de Tarsos, celoso de la palabra, defensor de la ley, se le aparece Jesucristo en una luz intensa y cae del caballo. Y el mismo Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Necesitamos caer del caballo para darnos cuenta de que no es conforme a nuestras convicciones. Es como que le estaba diciendo: mira, yo entiendo esto y todo lo que aprendí en el pasado lo tomo como basura. Eso lo dijo Pablo. Porque se dio cuenta, pero qué tonto que fui. Estaba defendiendo algo indefendible. Estaba protegiendo algo que no entendía. Tenía celo de algo que no conocía. ¿Te das cuenta? Ahora se invierte los papeles. De aquella locura que parece fanatismo religioso por revelación del Espíritu Santo, con aquellos que no entendemos pero que defendemos. ¿Cuál de los dos es fanatismo religioso? Dios revela su amor a través de Jesucristo y se entrega por nosotros en la cruz. Ahora, amar a Dios significa expresar la naturaleza esencial de Dios en la persona de Cristo. La naturaleza de Cristo se tiene que manifestar. Pero ¿cómo hacemos esto? Es por eso que Juan escribe la primera carta
enseñando de esta manera cómo se debe hacer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. O sea, vivimos por Él. Él nos permite vivir. Quiero que entiendas ese principio, es un principio bíblico. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace poco estuve escuchando a una persona que decía que Dios aborrece el pecado. Y claro que lo aborrece. Pero quiero que entiendas esta parte, que de tal manera Dios amó al mundo, y porque amó al mundo, le dio una oportunidad al hombre. Él desprecia el pecado, pero ama al pecador, no por lo que es, no por lo que representa realmente. Él nos ama porque Él es amor y tiene misericordia, y no porque vales algo. Yo no valgo nada, pero Él dio su vida por mí, por amor. Ahora, yo debo entender ese principio. El amor de Dios es algo que totalmente desconocido para el hombre, por el hecho de que no se puede razonar. Quiero que entiendan eso. No se puede razonar bajo ningún punto de vista. Y que solo se puede conocer a través de la fe. Nada más que a través de la fe. Dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Escuche bien lo que está diciendo. Entienda, por favor. Y de conocer el amor de Cristo. Bueno, y acá parece como que se contradice. Que excede todo conocimiento. Al final, ¿qué estamos? ¿En qué quedamos? No. Excede todo conocimiento. Pero debemos amar, ¿no es cierto?, conocer el amor de Dios. Pero si excede todo conocimiento, no puedo conocer el amor de Dios. No. Es a través de experimentar. Ahora quiero que entiendan este punto para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios solo se puede conocer en la acción que el mismo amor produce. Nada más. Cuando vos estás predicando la palabra, no por querer exaltar tu yo, porque muchos hicieron eso y no están, gracias a Dios. Cuando vos querés hacer misericordia con alguien, no porque te querés justificar delante de Dios, sino porque querés compartir ese amor que alguna vez te dieron a vos. Entonces vas a experimentar el amor de Dios y va a crecer en algo tremendo en tu vida. Pero te tienes que abrir para poder hacer esto. No lo hagas pensando que podés justificarte, porque acá no tiene nada que ver, ni juega ningún papel importante el raciocinio que vos puedas tener en ese mismo instante. Solamente dale libertad al Espíritu Santo y hacer lo que tenés que hacer. Y vas a experimentar el amor de Dios.
Y eso te va a mantener en pie. O sea, para resumir, conocemos el amor de Dios cuando lo practicamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, ¿cuál es el interés de Dios de querer demostrar al hombre algo que desconoce? Que no tiene la capacidad de conocer. Es rescatarlo de la destrucción inminente. Quiero que entienda que todo lleva a una misma causa. Jesús muere en la cruz del Calvario, paga el precio por el hombre, porque ama al hombre, le está dando una oportunidad, y el hombre tiene que decidirse, porque hay alguien que le está predicando y diciéndole que si no se arrepiente, ya ha sido condenado con el mundo, y tiene un periodo de tiempo llamado gracia que algún día se va a terminar para que el hombre pueda participar de los redimidos por Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, si no es así, escuche, ¿para qué muere Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué? Me perdonó los pecados, nada más que eso. No te perdonó los pecados cuando murió en la cruz. Te perdonó los pecados cuando vos fuiste a los pies del Señor. ¿Y por qué me tiene que perdonar? Porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Y si no entras al reino de los cielos, ya estás condenado junto con el mundo. Y para que te quede claro, ¿no es cierto? En Juan capítulo 3, versículo 18, habla de eso. El mismo Jesús está diciendo eso. Entonces hay un periodo de gracia en el cual el hombre tiene que entender que eso se va a terminar conforme a las señales que se están dando todos los días. Estamos a punto de que se termine la gracia de Dios. ¿Qué estás esperando? Porque si no, nadie te lo dijo, hoy hubo una persona que se lo está diciendo. Entonces, el amor de Dios se demuestra a través de la cruz, porque le está dando una oportunidad al hombre. El hombre tiene que entender que está como peregrino y pasajero. ¿Quién lo dijo eso? Pedro. En su primera carta, lea la carta de Pedro, por favor. Léala. No te vas a llevar nada de este mundo, pero si tenés a Cristo, vas a vivir una vida eterna con Él. En el mundo que Dios quería hacer en el principio y que por causa del pecado, ¿no es cierto?, hoy somos lo que somos y el mundo es lo que es. Pero no tendría que ser así, porque Dios no creó al mundo para que sea así. Pero le dio la terrible facultad al hombre de elegir por sí mismo. Y su conducta a través del raciocinio que tiene y de la conciencia y de hacer su propia voluntad, alcanzaron a la desobediencia, y la desobediencia a la maldición por generaciones, y hoy somos lo que somos. Pero en Cristo es lo que tiene que a florecer en nuestra vida, en la revelación de la naturaleza de Cristo en nuestro ser. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Entonces, en primer lugar,
debemos conocer el amor de Cristo. En segundo lugar, debemos estar llenos de su presencia. Es necesario. Y solamente a través de que nos abrimos, nos despojamos, le dejamos que el Espíritu Santo obre, aprendemos a hacerlo todos los días. Entonces Él, lo que vos hagas por decisión propia, te vas a dar cuenta del error que cometís. ¿Por qué? Porque vas a cosechar lo que estás sembrando. Y Dios está permitiendo ciertas cosas en tu vida para que aprendas. Y si vos seguís con esa actitud y llega a venir a Cristo o te llega a pasar algo, entonces es responsabilidad tuya. Tu vida está en juego. Como tú la tomes y como tú tomes el regalo que Dios te está dando, es responsabilidad tuya también. Muy bien, ahora, para que comprendamos las cosas escondidas de Dios y profundas que preparó para nosotros, se requiere que primero creamos en Él y que le amemos. ¿Se acuerda que yo siempre digo que a Dios hay que hacerlo real en nuestra vida? Hágalo real. No ore creyendo que no le está escuchando, porque muchos oran y están dudando de lo que le está pidiendo al Señor. Con esto quiero terminar. Quiero que entiendan la relación que hay en este versículo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto? Y la relación es que para que el amor de Cristo me conquiste a mí, yo debo ponerlo en práctica. Y el Espíritu Santo se va a encargar en ese mismo instante, cuando yo me entrego y me abro para hacer las cosas que Dios quiere que yo haga, entonces el Espíritu Santo se encarga de hacerme conocer el amor de Dios. Es fácil, es sencillo. Y quiero que lo pongas en práctica para que conozcas a tu Dios.